Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone. Y bueno, hoy abrimos debate acerca de Sir Denathrius, una de las cartas más fuertes de la nueva expansión, una carta gratuita que todos tenemos. Y bueno, una carta bastante polémica. Hay mucha gente preguntándose si esta carta necesitaría ser balanceada, necesitaría ser, pues bueno, nerfeada. Y yo voy a daros un poquito mi opinión. Me gustaría también que vosotros pues en la caja de comentarios comentéis un poquito, valga la redundancia, acerca de esta carta y bueno, y qué opináis, ¿no? Acerca de si necesitaría ser ajustada, si necesitaría pues ser modificada, un poquito el texto. Y bueno, yo os voy a dar mi opinión acerca del potencial de esta carta. Para empezar, históricamente siempre ha habido costes 10 muy potentes en el juego, ¿vale? Y es algo que debe de ser así. O sea, un coste 10 como tal tiene que ser una carta muy buena, ¿no? Onyxia, por ejemplo, recientemente uno de los costes 10 más fuertes que han incluido en el juego. Es una carta que se ha jugado bastante, se sigue jugando bastante, y es una carta que cuesta 10 y que tiene mucho impacto en mesa. Históricamente podríamos hablar de otras: Infestación Definitiva, Gul'dan DK, los dioses antiguos, en fin, cartas que o sea, no desbalanceaban. No es que desbalanceasen bastante la partida, sino que tenía un efecto muy muy fuerte, ¿no? En ese mismo turno, incluso hasta podían llegar a desbalancear. Entonces, pues bueno, yo creo que este tipo de cartas necesitan estar en el juego. Deben de estar en el juego. O sea, si lo que quieres es un coste 10 que se juegue, tiene que ser un efecto fuerte. Tiene que ser un efecto pues que cause bastante impacto en lo que es en ese momento de la partida. No vas a jugar costes 10, por ejemplo, pues que no hagan prácticamente nada, ¿no? Por poneros un ejemplo, esto por 10 no lo vas a jugar nunca, lo jugarás descontado. Esto por 10 tampoco, ¿no? O sea, son cartas que al final, por 10 manás, lo que quieres es hacer cosas bastante tochas. Por ejemplo, Neptulón, una carta que está ahí un poco en el límite. Muchas veces esto porque lo juegas descontado o incluso lo logras bajar de alguna otra forma un poquito más el coste y puedes llegar a... puede llegar a entrar en mesa antes. Pero si no, por 10 es una carta que se quedaría ahí un poquillo justa a día de hoy. Entonces, pues bueno, yo creo que es necesario, ¿vale? Yo creo que cartas como Sir Denathrius son necesarias. Vale, ¿cuál es el problema de esta carta? El problema al que yo veo. Esta carta es una carta que yo ya lo dije y bien previsto, yo creo que iba a tener mucho más sentido y mucho más impacto en X clases que en otras, ¿vale? O sea, esta carta, pues por ejemplo, tiene mucho más impacto y mucho más... y es mucho más peligrosa, por ejemplo, en Druida. Por ejemplo, en Chamán es mucho más peligrosa porque pues tiene acceso a después volver a repetir el grito de batalla con los papagayos, ¿vale? Eso es algo ya, pues que genera un poquito interacciones ya, empieza a generar interacciones un poquito tóxicas, ¿no? Porque podrías hacer esto, imagínate, de que te pegue de 20, ¿no? Y en el siguiente turno podrías hacer perfectamente como te has curado, no te vas a morir ese turno, ¿no? Y el turno que viene puedes hacer perfectamente un Bran Papagayo, por ejemplo. Entonces ahí es cuando ya empiezan a generarse y a darse un poquito las interacciones poco deseadas, bajo mi punto de vista, ¿vale? O sea, yo creo que la carta en sí por 10 está bien, ¿vale? Y no considero que se deba de tocar. El hecho que considero que se debe de tocar es que es un grito de batalla, ¿vale? Esta carta, para mí, o sea, el único punto en el que modificaría esta carta es... dejaría el efecto igual, o sea, la parte de reparte 5 puntos de daño a los enemigos e imbuir sin límite, todo eso igual. Sin embargo, lo que haría sería quitar grito de batalla del texto y lo que haría la carta sería infligir daño al final del turno, ¿vale? Como por ejemplo este esbirro de aquí. El esbirro de paladín ¿no? Al final del turno inflige 2 puntos de daño a todos los enemigos. Igual, ¿vale? Exactamente igual, solo que con la mecánica de haber imbuido sin límite previamente, ¿no? O sea, la carta que sea exactamente igual a como está ahora, solo que quitando el grito de batalla. Te ahorrarías interacciones poco deseadas con Bran y que te peguen 50 daños en un turno o 60 daños. Clases como por ejemplo Druida, que pueden escalar manas por encima de 10.
te evitarías interacciones poco deseadas con Shaman. Y en resumidas cuentas, pues bueno, sería una carta un poquito más igualitaria en todas las clases, que a ver, que evidentemente va a seguir siendo mucho más rentable en X clases, como por ejemplo Druida, lo seguirá siendo. Y yo creo que es una carta que se seguiría viendo y se seguiría jugando, a pesar de ya evitar el combo con Bran, ¿no? Porque yo creo que sí seguiría siendo una carta rentable. Entonces, pues bueno, yo considero que sería el ajuste que haría, ¿vale? Porque otra opción sería tocar Bran, o sería tocar Papagayo. Pero tocar Bran, o sea, ¿por qué vas a tocar Bran? Por esta carta. O sea, no imprimas gritos de batalla tan potentes en el juego. Y ya está. Que parece que al final solo existe una keyword, por así decirlo, maestra, ¿no? El grito de batalla. Puedes imprimir cartas que no tengan grito de batalla, como tal, ¿no? Como estoy comentando yo el efecto del dragón del Alalatón mismamente, ¿no? O sea, esto podría hacer lo mismo, sí, y sin que tenga grito de batalla. Podría ser la misma carta. Simplemente repartes los 5 puntos de daño entre los enemigos al final del turno, con robo de vida incluido, y habiéndose imbuido. Entonces, yo considero que es un cambio bastante acertado. La carta se seguiría jugando igual, o sea, creo que la carta seguiría siendo muy potente y con un efecto bastante relevante, a pesar de que ya no interactúe de forma tan bestia con Bran. Y considero que es una carta que se seguiría jugando, o sea, porque el efecto es fuerte. Es que el efecto de la carta es fuerte. Te sanas muchísimo, puedes llegar a infligir muchísimo daño de forma base, sin el Bran ni nada. Y considero que así sería como un diseño mucho más balanceado de cara a evitar posibles interacciones tóxicas. Entonces, pues bueno, esta es un poquito mi opinión acerca de la carta. Considero que el diseño está bien. El único pero que le pongo es que es grito de batalla, nada más. O sea, el diseño de la carta me gusta y es un buen diseño. Creo que cartas así, de coste 10, tiene que haber en el juego. Y las ha habido y las habrá por siempre, ¿vale? Porque al final, pues eso, no quieres jugar un coste 10 que apenas haga nada, sino que un coste 10 que tenga mucho impacto en ese turno, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, el ahorrarte la keyword de grito de batalla te va a evitar muchos quebraderos de cabeza, sobre todo pues en clases como druida, en clases como chamán, que son incluso en cualquier clase, ¿no? Porque ahora mismo pues con tema de Kael'thas, ¿no? También muchos igual se preguntan de nerfear Kael'thas. Pues al final es eso, o sea, Kael'thas puedes llegar a jugar esto antes, pero la sinergia, por así decirlo, negativa con Kael'thas. Voy a cerrar las ventanas porque probablemente se esté escuchando bastante ruido. La sinergia negativa con Kael'thas y Bran es básicamente por el grito de batalla. Ya está. O sea, es eso. El grito de batalla, no tiene más. Porque tú, si juegas el Sir Denathrius antes con Kael'thas, punto número 1, probablemente ya no esté tan imbuido, porque lo estás jugando antes, pero es menos probable que esté cargado. Y si no es grito de batalla, tampoco te van a pegar de muchísimo, ¿no? Si no es grito de batalla que sinergice con Bran. Por lo tanto, yo creo que quitando simplemente el hecho de que sea grito de batalla, te estás ahorrando muchos quebraderos de cabeza a día de hoy. O sea, se eliminaría como ese componente, por así decirlo, tóxico de interactuar con segundas cartas. Vale, entonces, pues bueno, es mi opinión acerca de esta carta. Se ha hablado también, pues eso de nerfeo que sí a Bran, nerfeo que sí a Papagayo, nerfeo a Kael'thas incluso. En plan, ¿what? No, tío, o sea, simplemente quitas el grito de batalla de esta carta, que es una carta que acaba de salir ahora, además, ¿no? Entonces, pues bueno, vas a nerfear Bran, una carta histórica, ¿sabes? Y vas a
tener que cambiar una carta de, pues bueno, que lleva en el juego muchísimo tiempo, porque acabas de sacarme esto. Simplemente cámbiame esto y ya está, no tiene más. La carta seguiría siendo igual de buena. Igual de buena. No harías tanto el abuso con segundas cartas, ya digo, pero el efecto seguiría siendo muy potente, la verdad. Así que nada, esta es mi opinión acerca de Sir Denathrius. Es el único cambio que haría, sinceramente. Y lo dejaría a todo lo demás, porque no considero que en un juego de cartas, por muy late game que sea, con 2 cartas te metan 50 daños o te metan 60 daños. La verdad, eso me parece un poco ridículo. Me parece un poco bastante ridículo, la verdad, porque al final el juego se convierte un poco como sé que esto existe en el juego, si quiero jugar control, tengo que llevar unas mecánicas de disrupción de la hostia, ¿no? O sea, tengo que ir full blindado con Ceozar, con Mutanus, para tratar de quitar algún componente estos del combo, porque si no sé que en un punto de la partida da igual que tenga 30 de armadura, porque esto me va a pegar de... la combinación de esto más Bran me va a pegar de 60 o de lo que sea, o de 70 si hace falta, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sí que lo haría, la verdad. Lo haría porque la carta sé de sobra que se seguiría jugando. Sería un efecto lo suficientemente potente como para que la carta se siga jugando si inflige ese daño al final del turno. Entonces, pues bueno, obviamente, pues ya digo, perdería esas interacciones, pero creo que esas interacciones, meter eso, 60 daños, llegar a meter tanto daño con solo 2 cartas y solo exclusivo de X clases, de 2-3 clases, pues no lo veo muy bien. Bueno, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros acerca de este posible cambio. No sé. No sé si lo harán, la verdad. No sé si lo harán. Yo desde luego que antes de tocar Bran, antes de tocar otras cartas, tocaría esto. Tocaría sin duda el Sir Denathrius quitándole el rito de batalla. Y ya está. No tiene mucho más. Más que nada por eso, por lo que he estado comentando. Al final el juego evoluciona de una manera... pues en la que al principio la keyword de grito de batalla era, bueno, pues era una keyword más, ¿no? Era una keyword a priori pues que no eran gritos de batalla muy fuertes, ¿no? Muy dominantes, pero en el transcurso de las expansiones y en el transcurso del tiempo al final es una keyword que ha cogido muchísima fuerza. Es la keyword más habitual en Hearthstone. O sea, es la mecánica predominante, ¿no? Y al final, en una mecánica tan predominante, al final han ido incluyendo gritos de batalla extremadamente fuertes. Pero extremadamente fuertes, muy potentes. Entonces, pues bueno, tienes que tener mucho cuidado con el tema de la keyword de grito de batalla. Tienes que tener muchísimo cuidado. Porque claro, cuando Bran salió no estaban estos gritos de batalla, ¿vale? Pero el juego va evolucionando, el juego va cambiando y tienes que ir adaptándote, ¿vale? Entonces tienes que tener en cuenta que tienes cartas antiguas como Bran que están ahí, que interactúan de forma muy tocha con una keyword súper habitual en el juego, y tienes que tener mucho cuidado a la hora de diseñar ciertas cartas, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo lo que haría. Dejadme en los comentarios qué opináis al respecto. La carta estoy seguro de que se seguiría jugando muchísimo, ¿vale? Se seguiría jugando igual porque... O sea, el simple hecho de el efecto que tiene, de curarte, de poder... Es que perfectamente esta carta podría seguir matando a tu rival sin que sea grito de batalla y sin que interactúe con segundas cartas. Perfectamente, perfectísimamente. Entonces, pues bueno, obviamente no iba a ser tan abusiva, pero es que el hecho de que sea tan abusiva es peligroso, muy peligroso bajo mi punto de vista en ciertas clases, como las que he mencionado. Entonces, pues nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya molado y nada, esta es mi opinión al respecto. Ya digo, dejadme en los comentarios qué opináis, tanto para bien como para mal. O sea,
Yo no tengo ni la verdad absoluta ni muchísimo menos. Es simplemente una opinión más. Y bueno, y decidme tanto si estáis de acuerdo como si no. Me imagino que... A ver, es lo de siempre, ¿no? Los que seáis main druida, main chamán de jugar estos mazos en los que se abusa muchísimo de este combo, ¿no? De esta interacción. Me imagino que no querréis que quiten esto. Me imagino. Salvo que, pues, seáis un poquito sensatos y sepáis discernir un poquito de que es algo que es tóxico, a pesar de que te guste la clase y a pesar de que juegues mucho el mazo en el que estás abusando de esta interacción, ¿no? Entonces hay gente así, hay gente que, bueno, le puede gustar mucho un mazo, le puede gustar, pero sabe reconocer que interacciones y qué sinergias pueden resultar tóxicas y qué no. Entonces, pues bueno, para mí ya digo, o sea, nunca voy a estar a favor de meter 60 daños con 2 cartas o incluso más, ¿no? Porque al final eso lo que hace es desvirtuar muchísimo el juego, al final, ¿no? O sea, estar jugando con eso, con cualquier mazo, estar a 50, 60 de salud y con 2 cartas que te maten, ¿vale? Entonces, pues lo veo un poco ridículo, ¿no? Creo que ya es suficiente daño el que podría hacer Sir Denathrius sin grito de batalla. O sea, es mucho. O sea, es mucho daño lo que puede llegar a hacer esa carta. Sí, o sea, sin segundas cartas. Puede perfectamente imbuirse hasta 30 y hacer un OTK sin mucho problema, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente quitar la keyword de grito de batalla y creo que se solucionaría el problema de una forma bastante sencilla, sin tener que recurrir a tocar segundas cartas como Bran, una carta que cuando salió no supuso tampoco ningún problema, pero ya digo, también el juego va evolucionando, van sacando gritos de batalla más fuertes, pero bueno, eso es algo que Blizzard tiene que tener en cuenta. Al final, grito de batalla es, ya digo, la keyword más habitual y a la hora de imprimir cartas con grito de batalla tiene que tener muy en cuenta que hay segundas cartas que interactúan de una forma bastante tocha con el tema del rito de batalla, el Battlecry. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Ahora sí que sí, me despido. Espero que os haya molado y ya digo, pues dejadme vuestra opinión. Yo os leeré a todos y tanto si estás de acuerdo como si estás en desacuerdo. Os leeré a todos y nada, y lo dicho. Espero que os haya molado y nos vemos en los siguientes. Adiós. Everybody get your fucking hands up.